Boreal Televisión presenta. Gracias por acompañarnos como siempre, un placer estar con ustedes a esta hora de la noche a través de los canales de Boreal Televisión, 31 de Altiz, 20 de Aster, 76 de Claro, a nivel de todo el territorio de la República Dominicana, en la región del Cibao, en la plataforma del Grupo Medrano y en todas nuestras redes sociales, también en Estados Unidos y Canadá. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Buenas noches, Mayobanex Atahualpa, Ramírez Molún. Amigos, gracias y buenas noches también. Y muy agradecidos de que compartan con nosotros este pedacito. Como todas las noches, hoy miércoles a mitad de la semana. Sí, señor. Estamos a 19 Tú del sí mes llevas, de septiembre. Oh, Dios. Tú sí llevas los días contados, Juan Sebastián. Bueno, porque hay que que... llegue diciembre. No, al contrario. Señores, Estoy esperando que los meses duren una eternidad, porque así también la vida de uno se extiende más porque tiempo. esto es lo que va es rápido. Pero Ese es el problema. estaba viendo ayer una película justamente que se llama El último viaje a Las Vegas. Y la verdad que trajo una serie de reflexiones que dentro de la película, que es más o menos una comedia, con actores de primera orden, hablaba de cómo rápido se van los años. Parece que fue ayer que teníamos 25, 30 años y ya hoy tenemos 60. Sí. Y uno se pregunta, ¿dónde estábamos cuando pasaron esos años? ¿Qué fue lo que hicimos? Yo Porque conozco la película. es una especie de borrador, de amnesia prematura, lo que le da a uno entre los 35 y los 50. ¿Qué fue lo que hice? Sí, Robert De Niro, Calvin Klein. Como Calvin Klein. Y ese no es un diseñador, Calvin No, Klein. Calvin, que Klein, ese mismo. No, ahí está. No, un momentito. Espérese. Moreno. Momentito. ¿Cómo se llama? Caramba, el que hizo... yo soy muy malo con eso. Ve haciendo memoria ahí. Con Freeman. Sí, Morgan Freeman. Sí, ese está ahí, trabaja. Sí. Trabaja el rubio que era buen mozo en una época, ahora parece una pasa. No me acuerdo cómo se llama. Ese mismo. Que hizo, Douglas, Michael Douglas. Que hizo Pretty Baby. Sí, Michael Douglas. Sí, ese mismo. Michael Douglas. ¿Cómo se llama el otro? Que se parece el nombre a Klein. Bueno, pero deja reflexión sobre todo para los que ya vamos en la segunda juventud. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Una buena noticia. La tercera sala de la penal de la Suprema Corte de Justicia ha ratificado la sentencia que declaró nulos los títulos y operaciones de propiedad de los terrenos de Bahía de las Águilas. Y hablando de años, a mí me parece que eso fue ayer. Estábamos trabajando junto al doctor Aguilera en 90 minutos entre noticias y luego en el Café con Leche de Boreal Televisión en esa primera etapa. Y surge el tema a raíz del primer gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 1997, cuando a la salida del doctor Balaguer se descubre que se habían hecho una repartición de los terrenos de Bahía de las Águilas, supuestamente con vocación agrícola, para entregarlo a parceleros de la provincia de Pedernales y sus entornos. En ese entonces era director del IAD el ingeniero Jaime Rodríguez. Se descubrió el lío,
Ya eso se produjo en la última etapa del último gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que aparentemente lo pusieron a firmar en una de esas triquiñuelas que se hacían por la incapacidad que tenía el doctor Balaguer, visual, motora. Ya Balaguer tenía, ¿cuánto? 88 años, Juan Sebastián. Sí, 80 y tantos, sí. 80 y tantos largos. Y se destapó el lío, y ahí surge justamente cuando nosotros decimos en el programa de Leonardo Aguilera, se inventó el Código Abeliano. El primer procurador de la República en el gobierno del presidente, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, fue el doctor Abel Rodríguez del Orbe. Una montaña de moralidad, de ejercicio dilatado en el derecho y con toda la aureola para poner la gente en cintura. Se descubre el lío, y les narro esto porque lo tengo fresco en mi memoria, y parece que fue ayer. Y el doctor Rodríguez del Orbe habló en ese entonces de aquel que tuviera títulos y propiedad que eran del Estado y los devolviera, pues no iba a haber ninguna, si lo devolvía voluntariamente, no iba a haber ninguna una acción penal. O sea, venga, devuélvalo de buena fe, y se acabó ahí ya. Pero muchos se resistieron, otros entregaron los títulos, otros elevaron instancias. Y fíjense cómo del 97 que comenzó el proceso al 2018, estamos hablando de 21 años después, Juan Sebastián. 21 años después, el Estado, para darle seguimiento a este caso, tuvo que nombrar, por supuesto, el abogado del Estado, nombrar abogados privados encabezados por Laura Acosta y otros juristas que se entregaron a la causa, sobre todo con la fe de devolverle a la República los terrenos que le querían esquilmar, que le querían robar. Se produjo la primera sentencia en el año, creo que 2016, y de ahí para allá vinieron las apelaciones. Todavía quedan casos en casación para ser conocido por la Suprema. Pero fíjense el tiempo que se ha invertido y en los recursos que se han invertido, y al final la Suprema ratifica la sentencia y condena a los impertrantes, se puede decir así, ¿verdad? A los que elevaron el recurso solo al pago de las costas, Juan Sebastián. Sí, porque se ordena la devolución de los títulos. No sé si se pidió, pero sino hay que ver si el Estado pidió la simple cancelación de esos títulos o pidió daños y perjuicios. Hay que ver cuál fue el contenido de la acción judicial, sí. Bueno, pero resulta que hemos durado 21 años peleando contra malandrines que, queriéndose aprovechar de una acción ilegal, querían hacerse dueños de los terrenos de Bahía de las Águilas y de otras parcelas circundantes. Y nosotros que conocemos los terrenos de Bahía de las Águilas siempre decíamos que la vocación agrícola que tenían esos trabajos era como el conocimiento que yo tenía de la física nuclear. Y uno ve cómo se producen acciones que al final lo que queda es nada más en una condena casi moral y a pagar las costas del proceso, cuando debieron ser sometidos. Creo que Jaime Rodríguez está sometido todavía por ese caso. No sé si ha perimido la acción por el tiempo, porque va hace 21 años de eso, señores. No, parece que fue ayer. Creo que ahí no hay más nada que no sea la cancelación de los títulos. Y se acabó. Que fue a veces uno alberga la esperanza de que en muchas cosas el presidente Medina enderece el camino. Tú recuerdas que en el 2013 se produjo un decreto en el que el entonces ministro de Turismo también, Francisco Javier García, dijo que ese pleito de Bahía de las Águilas ya tenía 15 años y que podría durar 40 o 50 años más, y que las tierras que estaban alrededor de Bahía de las Águilas no podían estar bajo la tutela, bajo esa férula, que había que explotar ese terreno. Y dictaron un decreto de explotación de las zonas circundantes sin tocar Bahía de las Águilas y sin el decreto tampoco mencionara los títulos fraudulentos. Finalmente,
El presidente Medina luego se dio cuenta del desaguisado y cambió. Por eso uno tiene esperanza de que el presidente enmiende muchísimas cosas que hacen sus funcionarios. El presidente cambió la tónica y dijo, no, un momentito, estamos equivocados. Vamos a buscar abogados para que se recuperen estos títulos, independientemente, y no toquemos eso ahí. Vamos a ver qué se va a hacer después con relación a la explotación del sitio y si eso no afecta la biodiversidad de Águila de las Águilas, de Bahía de las Águilas y del entorno marino. Y entonces se logró, se atizó el proceso y se logró finalmente esta sentencia que ya consolida como una decisión firme esa solución, que es una buena noticia para el país y que en su tiempo, repito, el presidente rectificó. Yo pregunto ahora a ti como abogado. Señores, 21 años con una estafa tan evidente. Que alguien me explique. Atahualpa, lo que hay que darse por el pecho es... ¿Cómo pueden...? Bueno, más vale tarde que nunca, tú me lo vas a decir. No. Porque yo soy el que digo eso. Tú vienes con algo puntual. Es una crítica a la lentitud de la justicia dominicana. Y como el caso de Bahía de las Águilas, que era de interés nacional, así hay millones de casos privados que tienen 20 años en los tribunales. Y se han muerto los interesados. No, espérate. Y parece que eso fue una especie de extraña suerte del proceso para bien colectivo, que la Suprema Corte de Justicia lo fallara en 2 años, porque el plazo promedio de la Suprema Corte de Justicia para fallar es de 8 y 9 y 10. Yo te decía que hace 15 días nos notificaron una sentencia que ha estado en estado de fallo desde hace 20 años. La actual Suprema Corte de Justicia, la misma que dio ordenanzas a los jueces para que redujeran la mora judicial, cuando la peor mora judicial la provocan ellos. Oye, ¿qué ausencia de ética y de moral tiene nuestro más alto Tribunal de Justicia? Pero vamos por partes. Imagínense ustedes nada más, y esto es pura reflexión. Si esto es un caso que tiene detenido hasta el progreso de una región como Pedernales, de una provincia como Pedernales y el progreso de la región sur, porque ha habido muchísimas iniciativas que podrían involucrar a Bahía de las Águilas como destino turístico más terminado. Si eso es de interés nacional, en una propiedad del Estado se dura 21 años para llenar el proceso, ¿qué será en una litis privada, como tú planteas? O sea, ahí debe haber casos de 30 años, Atahualpa, 40, 25. En la oficina tenemos casos inmobiliarios que ha cambiado la ley 2 veces y todavía están en los tribunales con más de 20 años. Y cuando eso llega a la Suprema le esperan 10 o 15 más. El abogado que quiera cobrar con casos fallados en última instancia por la Suprema sin tener que arribar a una transacción precipitada y dolorosa, no come. Entonces, aquí hay que transar aunque tú pierdas. Porque si llegó a la Suprema, olvídate, ahí se murió. Entonces tú me puedes decir a mí que esto fue un caso expedito casi. No. Yo estoy hasta extrañado con lo que hizo la Suprema ahora. O sea, que fue rápido. Sí, es una cosa extraña. 21 años. Sí. En todo el proceso, 21 años y fue rápido. Sí, exactamente. No, hombre, no. Eso no puede. Señores, a cualquiera le dicen una cosa así y no se lo cree. Pero óyeme, y esos son los casos de fondo. Casos de forma que llegan a la Suprema por incidentes del proceso, incidentes que no hay que estudiar, que es solo fallar sobre una cuestión elemental. Atahualpa. Yo tengo 7 incidentes y el más joven quedó en estado de fallo en el 2015. O sea, tiene un incidente para que vuelva a una corte, oye, como el lío. Para empezar de nuevo el proceso. Para que vuelva a una corte de apelación y que luego que esa corte dicte sentencia, eso vuelve a la Suprema, entonces ahí se coge 15 años más. Y esa es la justicia. Esa es la justicia que tenemos. Esa es la Suprema que instruyó a los jueces a que redujeran la mora judicial a 90 días, que fallaran antes de los 90 días por ellos. Ojalá no tenga un lapsus yo. Estamos hablando de 21 años. Pero no estaba involucrado el doctor Marchena, creo que se llamaba. Sí, se murió. Que murió en la cárcel. En la cárcel, sí, él fue de los que estuvieron, y muchísima gente
muchísima gente. Marchena era. Muchísimos nombres, sí, Marchena, sí. Creo que ese señor fue de los primeros que inició las acciones para decir que él había comprado de buena fe. Y recuerdo el caso, fíjense cómo, porque hablamos de impunidad, la doméstica del señor Jaime Rodríguez apareció con un título ahí. Claro, porque... Y ella no lo sabía. El principio... Era propietaria de una parcela y no lo sabía. El principio que aún se mantiene de que cuando hay un tercero adquiriente de buena fe hay que proteger esos derechos. Pero ahí se descubrió que todos los traspasos para crear terceros adquirientes no eran de buena fe, fueron todos fraudulentos. Y eso dio motivos a que en su momento esa gente fueran procesadas y sometidos a la acción de la justicia. Todos. Marchena murió en la cárcel, pero hay los nombres, porque no son 3 o 4, Atahualpa, eran decenas de propietarios. Pero ciento, o sea, decenas de propietarios. Decenas. Pero se hizo un tinglado para estafar al Estado. Pero bueno, por lo menos iniciamos el programa con una buena noticia. Vamos a publicidad y venimos en un momentito.